Es bueno inspirarte con los que ya lo lograron. Es bueno inspirarte porque sí se puede, pero también es bueno decir: Señor, qué bueno es reconocer que tu tiempo es perfecto. Yo ahí en mi oficina tengo un texto que está en Salmos y dice: el camino del Señor es perfecto. Nunca lo quito de ahí, ese versículo. Bien, hoy quiero compartirles un tema, que comparemos nuestra iglesia con el modelo de iglesia de Cristo. ¿A Jesús le gusta tu iglesia? ¿Está al estilo de Jesús? Yo quiero que seamos valientes en estos minutos. No le voy a tomar muchos minutos, no se ocupa mucho. Es ir a la Biblia. ¿Qué tipo de iglesia le gusta a Jesús? Y yo quiero que tú seas muy valiente para comparar tu iglesia con la de Cristo, con el modelo bíblico, y que tú le digas al Señor: a ver, creo que hay algo que ajustar, soy honesto, y en otros aspectos yo creo que voy por buen camino, Señor, gracias a Dios. Pero yo quiero que tú escuches estos versículos de esta colección de versos que encontré en la Biblia, de este tema que Dios me dio para ustedes. Es un tema fresco, no está en ninguno de los libros de Vino todavía. Hablando de eso, estamos preparando el segundo piso del instituto, otros 20 manuales que van a ser el segundo año del instituto. Estamos sacando tiempo de la madrugada para revisarlos. Ya tenemos todo el material. Esperamos que de aquí al próximo año ya tengamos completo, para los que ya lo estudiaron el instituto puedan estudiar los otros 20 manuales y prepararse mejor. Estén al pendiente de esto. No sé cómo sacamos tiempo, pero tenemos que hacerlo también. Es parte de la encomienda. Amados, evalúa tu iglesia. Hay muchas iglesias en la actualidad que no se parecen a la iglesia de Cristo. Y yo quiero que vayamos a la Biblia. La Biblia no miente. Esto no es un concepto de vino y aceite de Ariel Romero, pero vino y aceite se quiere acoplar a una iglesia al estilo Jesús. ¿Cómo se debe sentir una iglesia? ¿Cómo se siente tu congregación cuando la gente llega, cuando llegas tú, cuando llegan los miembros y los no iniciados o los indoctos, como dice Pablo, ¿no? Número uno, una iglesia según Jesús se debe sentir como un hospital. En el hospital, cuando usted llega enfermo, usted no se siente incómodo. Hay iglesias que solamente admiten perfectos, que les da como una aversión personas hiperpecadoras con los peores testimonios, y les sacan la vuelta o no los dejan entrar a las congregaciones. Jesús dijo: yo no vine a los sanos sino a los enfermos. Y la iglesia se debe sentir como un hospital. Cuando usted está enfermo y entra a una clínica, usted le da gracias a Dios que llegó a la clínica. Se venía sintiendo mal, le hacía falta un suero, estaba deshidratado, qué sé yo, o ya de plano es algo más grave, y cuando usted llega dice: la armé. Aquí están las enfermeras, aquí hay material médico, aquí hay personal capacitado, y llegué. Hay iglesias donde la gente llega con sus pecados, con su vida destrozada, con la peor enfermedad, que es la del pecado, y llega a una iglesia y dice: llegué, y le dice: no, Señor, aquí no cabe, porque aquí solamente personas que se portan bien, solamente personas que tienen una conducta intachable. ¿Qué hace usted aquí en esta congregación? Evaluemos si realmente nuestra iglesia es amigable a los pecadores y a los peores. Jesús no tenía inconveniente juntarse con los pecadores. Un enfermo da gracias a Dios cuando llega a una clínica, porque ahí está todo lo que necesita para curarse. Una iglesia se debe sentir como tal. Marcos 2:17 dice: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. En 1 Samuel 22:2 nos habla de la cueva de Adulam, con la primer congregación que Dios le dio a David, su primer ejército. Se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Hoy a veces la gente no quiere lidiar con los amargados, pero la gente entre más emproblemada está, más susceptible es a recibir ayuda. El ser humano, entre mejor se siente, entre mejor condición tiene, más se cierra a recibir la palabra de Dios. Se siente suficiente, se siente bien,
todo se le resuelve en la vida. Es difícil trabajar con gente que se cree más justa que los demás. Jesús no pudo trabajar con los fariseos y con los saduceos, pero pudo trabajar con los publicanos y con las prostitutas. Dice en la palabra de Dios que fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Esa era la congregación de David. Los que estaban endeudados, fíjate, los que estaban afligidos, dijeron: ¿dónde está David? Sé que encajo con David. Sé que puedo estar cómodo con David. Sé que David no me señala, no me desecha de su ejército. Yo quiero servir con David, aunque esté amargado de espíritu. También Lucas 15:2 dice: y los fariseos y los escribas murmuraban acerca de Cristo, diciendo: mira, este es el mote o el sobrenombre que le daban a Cristo. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Nuestra iglesia debe ser mucho más sensible a las personas más desechadas de la sociedad. Yo les he contado aquí una experiencia que yo tuve cuando me pidió membresía una persona que venía con un testimonio muy cuestionable y me dijo: dígame, pastor, este domingo voy a ir, si me va a aceptar como miembro o no. Y yo honestamente en aquellos años, ahí estaba sentado atrás, ya habíamos construido esta parte, no habíamos ampliado hace varios años, y yo honestamente dije: Señor, este hombre puede manchar nuestra iglesia. Honestamente lo pensé, porque dije: ¿cómo es que la gente va a pensar, cómo es que lo tienen ahí después de que cómo ha sido en la comunidad? Y su testimonio estaba manchado en el mundo y en la iglesia también, Entonces yo recuerdo que ahí atrás estaba yo sentado, estaba en la alabanza, y entró este hombre. Y cuando entró yo le dije al Señor: Señor, dime tu respuesta, ¿lo admito o no lo admito? El Señor no me contestó, sino que me dijo una pregunta. Solamente me dijo, yo lo escuché a Jesús, y me dijo: ¿y la iglesia de quién es? ¿Es tuya o es mía? Y cuando yo escuché eso, yo entendí que si la iglesia es de Jesús, debe de ser una iglesia que da la bienvenida a los peores pecadores. Número 2, la iglesia se debe sentir como un mesón para descansar. Tu iglesia da estrés a la gente que llega, tu iglesia causa pánico a la gente que llega. La gente se siente incomodada cuando llega, o siente que puede descansar. Encuentra palabras de aliento o encuentra acusación, condenación, juzgamiento, palabras duras, exigencias antes de tiempo. Porque le exigimos a veces ser maduros y a veces ni convertidos son. Y a veces aún nuestro lenguaje de las predicaciones no toma en cuenta a los que apenas van iniciando. Pero fíjate, la palabra de Dios dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La iglesia está para resolver y ofrecer respuestas a la gente, no admitir personas que lo tienen todo resuelto únicamente. Si llega uno que ya lo tiene todo resuelto, qué bueno, ¿verdad? Pero si la iglesia siempre está sensible a la necesidad de las personas, siempre va a encontrar que llegan muchos trabajados y cargados. La meta es que uno en una predicación evangelística, o una predicación para la familia, o una predicación para el liderazgo, siempre, si hay uno nuevo, puede encontrar una palabra de aliento según su condición. Yo trato de mantenerme bien cristocéntrico en las reuniones generales para que cada quien reciba su porción. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos se van con Cristo? Amén. También Lucas 10:35 dice: al otro día al partir sacó 2 denarios, ¿se acuerdan? Del buen samaritano, y los dio al mesonero. Por eso les decía que la iglesia se debe sentir como un mesón para descansar. Y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Ese amor del samaritano que recibió a un desconocido e invirtió de su dinero, de su comodidad, porque lo subió a su bestia para cargarlo a él, aunque él se fuera a pie, y todavía pagó por él y lo dejó en el mesón, le encargó cuidado. Ese tipo de amor es el amor de Cristo, el verdadero buen samaritano, pero también el que nos llama a que tú y yo seamos buenos samaritanos. Nuestra iglesia invierte en el descanso espiritual, moral, emocional de las personas. ¿Encuentran ese descanso o encuentran más cargas? Número 3, una iglesia, según la Biblia, se debe sentir como una familia y un hogar. El hogar es el lugar cómodo para regresar.
Siempre, no solamente regresar después de un día de trabajo, sino donde puede regresar un hijo pródigo que se fue y traicionó el espíritu de la familia. ¿Se siente tu iglesia como una familia? Efesios 2:19 dice: así que ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos los que pueden venir y van y van y vienen, no, sino conciudadanos de los santos. Se les entrega ciudadanía a los convertidos, hermanos, y miembros de la familia de Dios. Qué tremendo. El día de ayer nos visitaron unos jóvenes de aquí de la iglesia, y pues yo los miro, ¿no? Los pasé ahí. Mira, pásenle, aquí está la oficina de vino y aceite, pásenle a la mesa, vamos a comer, pásenle aquí, sírvanse. Y pues ellos, como son visita, ¿verdad? Pues están como visita. Pero veo como llegan cualquiera de mis hijos, ¿verdad? Ellos avientan, Shalom en especial avienta sus zapatos por allá y se acuesta en el sillón y agarra el refrigerador y se lleva lo que quiera de la casa, porque usted es hijo y es un ciudadano de la casa y es su familia. Y yo creo que debemos de lograr que todos los que se van convirtiendo en la familia del Señor se sientan de la misma clase que sus hermanos mayores y no de menor clase, porque los hijos todos son de la misma familia. Haga que la iglesia se sienta como un hogar, y que en ese hogar regresen los pródigos y no se les trate como de segunda clase. En Dios no hay de segunda clase. Lucas 15:18 dice: me levantaré, dijo el hijo pródigo, e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Con esa confianza sabía que podía regresar. Tenía mucha pena, pero sabía quién era su padre. Sabía que podía ir a él y el padre lo estaba esperando. Los que te traicionaron, los que te dejaron, los que se fueron, los que se burlaron, los que se valieron de ti y ya no están, encontrarán un camino de regreso. La iglesia se debe sentir como una familia y un hogar para regresar. 5, se debe de sentir como una fuente de esperanza para volver a creer. La esperanza es algo que la gente está perdiendo en este momento. La generación actual casi no tiene esperanza. Están en el punto de ya no tener por qué creer que las cosas pueden mejorar en la vida. La iglesia debe brindar esperanza. Para mí hay una figura en la Biblia que es el estanque donde Jesús sanó a un enfermo. ¿Se acuerdan? En Juan 5:3. Así quiero que sea mi iglesia. Porque Jesús estaba en el estanque, pero no estaba solamente sanando a través del ángel que removía las aguas, sino que Jesús estaba también buscando a los que no alcanzaban, a los que no calificaban, a los que no llegaron primero, a los que llegaron al último. Jesús estaba buscando a los que estaban también sin calificar por su milagro, y por eso hizo ese milagro en el hombre que estaba necesitado. Juan 5:3 dice: en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Digo conmigo esa palabra, agua. La casa de Dios debe ser una fuente de esperanza, el agua viva, donde el agua esté removida siempre. Siempre haya oración por los milagros, siempre haya oración por las sanidades, por lo que la gente necesita. En esta iglesia no hemos dejado la administración. Con todo respeto, hay muchas iglesias que han dejado la administración. Aquí todavía abrimos el altar para orar por las personas, para llorar, porque ahí es donde Dios sella lo que la palabra comenzó a trabajar en sus corazones. Y aún antes de la palabra, en la alabanza ya estaba rompiendo cadenas. Y aún antes de la alabanza, ya en el saludo de las personas que ponemos ahí en la puerta, ya estaba trabajando a través del amor de Dios, como lo recibieron. Y aún antes de llegar, ya viene con una expectativa de que aquí hay algo que va a resolver sus penas. Esperanza. Dice Isaías 55:1: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¡Wow! ¡Qué promesa! Se la voy a volver a leer, porque también es para pastores, gloria a Dios. A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed.
venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. La casa también se debe sentir como una fiesta. A ver, pastores, ¿tu congregación en las reuniones se siente como una fiesta para alegrarse? La palabra de Dios nos dice en varios versículos, especialmente en el libro de Lucas, cuando habla de cuando regresó el hijo pródigo, no, que se hizo una fiesta. Pero dice en Lucas 15:7, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Es decir, hay fiesta, hay celebración. Los ángeles sacan sus arpas, sacan sus pianos de último modelo. Bueno, allá no hay electrónica, es otro tipo de tecnología más avanzada. Sacan los instrumentos de percusiones, yo no sé, pero mínimo la Biblia menciona que hay arpas y que hay címbalos y que hay canto y que hay coros por un pecador que se arrepiente. Cuando hay salvación en la casa, cuando hay nuevos convertidos en la casa, es lo que más conecta el cielo y la tierra. Pero a veces hay fiesta en el cielo y la fiesta no se hace aquí en la tierra, no se celebra con toda la celebración y toda la pachanga espiritual el nuevo convertido. Y si hay una cosa que es el mayor gozo, es cuando un pecador regresa a la casa. Lucas 15:22 al 25 dice así: pero el padre dijo a sus siervos, el padre de familia, ¿no?, el que recibió al hijo pródigo, compara si esto se parece a tu fiesta, al culto de tu domingo, martes, jueves y demás. El padre dijo a sus siervos: saquen el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se ha perdido y es hallado. Y comenzaron, aquí otra frase que habla de la fiesta, a regocijarse. Tiene que volver el gozo a las alabanzas, amados hermanos. ¿Sabes que según el libro de los Salmos se vale que los pastores tomemos el micrófono y le digamos a la congregación: alaben a Jehová, levanten las manos, canten, dancen, hagan sonido, griten? Todo eso es bíblico. Uno de los libros nuevos de la segunda etapa del instituto es un libro que se llama El Ministerio de la Alabanza, que lo estoy escribiendo, y ahí explico cómo es tan bíblico y tan documentado cosas que a veces ya hemos dejado. El uso de los instrumentos musicales y el grito y el júbilo no debe de faltar en la casa de Dios, porque Dios habita en medio de la alabanza, y si Él habita es que ahí está su presencia, y en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, y en su presencia se rompen cadenas. Bueno, el padre de familia hizo una gran fiesta y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó que la música y las danzas. ¿Cómo se oyen las danzas? Pues con el pandero, con los gritos y con lo que la gente cantaba, el canto. Promovamos esto. Se los digo, en la Biblia dice que no, que los directores en el libro de los Salmos, si usted se fija bien, instaban a la gente a cantar. ¿No han leído un salmo, por ejemplo, que dice ahí: casa de Aarón, alaben a Jehová? Era el director que les tenía que decir ahí: les toca a ustedes, denle. Casa de Jacob, bendigan a Jehová. Se está instando a que no falte alabanza. Miren, David era tan sabio en esto que sus ejércitos siempre los acompañaba con el arca del pacto o con alabanza. Invirtió mucha lana del reino en pagarle a los músicos para que tuvieran tiempo completo sirviendo en la adoración y en la alabanza. Él sabía que al levantar el nivel de la alabanza, de profesionalismo, de preparación de corazón y preparación también en sus técnicas musicales, eso iba a ocasionar un agrado de Dios, y Dios iba a habitar entre ellos y no les faltaría victoria. ¿Tu iglesia se parece a una fiesta? Número 7. La casa de Dios se debe sentir como un templo de conocimiento espiritual. Ahí debe de haber mucha Biblia, debe de haber buenas predicaciones. No necesariamente todos vamos a ser teólogos y gente que pues conoce lo que conoce alguien que se preparó en 2, 3 doctorados y estuvo en tales universidades. No, siervos de Dios que conocen su Biblia, que no tienen de qué avergonzarse, que usan bien la palabra de verdad, que saben el consejo adecuado, que la memorizan, que la aman, que la buscan, que la
anhelan como el mejor tesoro, que hayan la delicia ahí. En la ley de Jehová está su delicia. Porque en las iglesias debe de haber conocimiento espiritual. Debemos de procurar el mejor nivel de las predicaciones en cuanto al contenido. No me refiero a competir con otros predicadores. Usted tiene su esencia, pero que tengan un contenido sólido, nutrido, no de ideas de hombres, sino de lo que Dios te dio en el cuarto de oración, sentado o arrodillado con la palabra en la mano, la Biblia. Que haya contenido sólido. Y te lo voy a leer porque es importante. Dice la Biblia en 1 Timoteo 3:15: por tanto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna. Fíjate lo que es la iglesia: es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es la que tiene la verdad, conserva la verdad, digiere la verdad, la entrega a la verdad, la cuida, la defiende, la doctrina del evangelio. Es el baluarte de la verdad. Nadie más puede hacer el trabajo de la iglesia, hermanos. No hay institución humana aquí en Tecate, ni en Baja California, ni en México, ni en el mundo que pueda hacer el trabajo de la iglesia. Los gobiernos tienen un sistema educativo, pero no pueden hacer lo que hace la iglesia. Tienen un sistema de justicia, pero no pueden hacer lo que hace la iglesia. Hay asociaciones civiles que sirven al necesitado o al ancianito o al huérfano, etcétera, pero no pueden hacer lo que hace la iglesia. Solo la iglesia puede predicar la verdad del evangelio. Ese es nuestro trabajo, no nos puede faltar. Y un pasaje que me gusta mucho porque es profético, Isaías 2:3, fíjate lo que dice: y vendrán muchos pueblos y dirán: venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, que también es la iglesia, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Qué tremendo cuando la gente se junte, cuando ya este mundo no haya respuestas. Y vaya que la sociedad se va a ir complicando más y más y más y más, y no van a hallar respuesta. ¿A dónde van a acudir? Al monte de la casa de Jehová. Y van a decir: vayamos, porque la respuesta que yo no entendía acerca de mi vida, del sentido de la vida, o de mi familia, o de la salud, porque hay una enfermedad incurable en mi vida, o de cómo salvar mi matrimonio, mi casa, mi vida, estoy tan en problemas, yo no sé, pero yo sé que si voy a la casa del Señor, me enseñará sus leyes y caminaré por sus sendas, porque sé que ahí habrá palabra de Jehová. Te lo acabo de leer, está ahí, Isaías 2:3, y es promesa profética, amados hermanos, que la iglesia será reconocida como el refugio a donde irán aquellos que no encuentren respuesta. Yo quiero decirles, hace mucho conté esta visión que yo tuve un día en la ciudad de Tecate. Iba yo manejando mi vehículo hace muchos años, y yo recuerdo que en el camino, recuerdo hasta por dónde iba, quién sabe por dónde está un lugar que se llama el lugar de Nos, aquí en Tecate. Ok, bueno, pues por ahí va más o menos manejando el pastor Ariel, y mi vidrio de enfrente del carro se convirtió en la página de un periódico, y pude ver las noticias de un año muy futuro. Era un periódico que yo creo que, así como Dios me lo mostró, se va a publicar. Y en la sección de las noticias terribles hay un cuadrito donde los periódicos ponen, donde se anuncia el brujo, el horóscopo, el adivino. Y ya no estaba ese cuadro allí. Estaba un cuadro que decía: profecías de profetas de Dios. La gente procurará la palabra profética en la boca de los siervos de Dios, y harán a un lado las palabras que no tienen contenido ni vida. Eso es lo que viene, hermanos. El tiempo mejor de la iglesia es el que está por suceder. Sí, les digo que ambas cosas crecen juntas, ¿no? Según la Biblia, según el libro de Apocalipsis, crecen juntas porque la maldad va a crecer, pero la iglesia brillará más que nunca. Tinieblas cubrirán la tierra, pero sobre ti, Isaías 60, nacerá Jehová, y las naciones andarán a la luz
de tu conocimiento. Dale un fuerte aplauso a Dios. Entonces, eso debe ser la iglesia. Y siguiente, número 8 y último, la iglesia debe sentirse no solo como un templo de conocimiento, sino como una comunidad para apoyarse. Se debe sentir que hay hermandad, que hay apoyo mutuo. Dice en Hechos 4:32: y la multitud de los que habían crecido eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay suficientes lazos entre los miembros de tu congregación. Se conocen, comen juntos, se llaman por teléfono, se respetan en su vocabulario, en sus negocios que hacen juntos. Has promovido y has logrado que la iglesia se sienta comunitaria, se sienta que los logros son de todos y que no compiten el uno con el otro, sino que cada quien estima al otro hermano como superior a él mismo. Hay humildad, hay amistad, hay fraternidad, hay amor verdadero. La iglesia se debe sentir como una comunidad para apoyarse. Lamentablemente, en muchos momentos de la historia ha habido más comunidad entre la gente inconversa que entre la gente convertida, porque la comunidad se crea con mucho empeño y con constancia, con enfatizar una cultura de que yo estoy por ti y tú estás por mí. En una comunidad así la gente puede pasar los pasos de crecimiento. Una buena comunidad sólida y sana, yo protejo aquí mucho la sanidad en la iglesia. Lo que esté dañando la comunión lo resuelvo pronto. A ver, ese comentario no, a ver, esa actitud no, pero que aquel es así, hermano, y que tú sabes, no, correcto, pero ¿cuál es tu reacción? Promuevo mucho un espíritu de comunidad entre los que se creen super cristianos, super santos, super justos, y los que reconocen que son super sinners y pecadores, pero estamos todos juntos y somos una comunidad y somos creyentes en el Señor y queremos caminar en la misma dirección, juntos y por el mismo rumbo. Este es el ambiente propicio para el crecimiento. El crecimiento tiene 5 pasos, ¿no? Yo creo que todos lo sabemos. El crecimiento, todos comienzan con C, las 5 C de las iglesias locales, ¿no? Creer, así comienza un nuevo. Crecer, esa es la otra. La tercera, conectar. La cuarta, colaborar. Y después nos veamos a su desarrollo, su llamado, compartir. Creer, crecer, conectar, colaborar y compartir. ¿Cómo se va a lograr? Pues creando un espíritu de comunidad. Y en Dios todo es posible. Mire, en la carne no es posible, pero en el espíritu sí. La Biblia dice que busquemos la unidad del Espíritu Santo, en el vínculo de la paz, en el enlace de amarnos los unos a los otros. La unidad del Espíritu, ¿cuál es? ¿Cuál es la unidad del Espíritu Santo? La unidad que en la Trinidad Él tiene con el Hijo y con el Padre. Nunca se contradicen. Hay unidad, hay respeto en la Trinidad y en el cuerpo de Cristo también. Voy a concluir con un testimonio. Les había dicho a ustedes que la iglesia se debe sentir también como un lugar donde la gente encuentra esperanza, donde hay fiesta, donde hay un hogar y donde la gente puede llegar a un mesón donde alguien sembró para ellos, ¿no? Les leía un versículo que dice: a todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, aquí me quiero basar para darles mi testimonio, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. Esta es la prueba de la fe, poder hacer cosas sin dinero, pero con Dios por delante. Hace muchos años aquí había un canal de televisión en Cable Más, en la compañía Cable Más. ¿Quién se acuerda cuando había cable en Tecate, hermanos? ¿O todavía hay? Un aplauso a los cincuenteros, porque ellos sí saben de qué estoy hablando. Pero yo recuerdo que cuando yo pasaba por el área, por usted pasa por la colonia Miguel Alemán, que va bajando así como aquí, como de VIP, por la bajada que baja así para Tecate, me entraba una angustia cuando miraba el pueblito de Tecate, pastores.
Me entraba una angustia y lloraba y decía: Dios, ¿cómo le hago para evangelizar a toda esta gente? Dios, ahí es donde me estaba comenzando a dar la visión de multiplicar iglesias, porque no hay otra forma más que con iglesias locales. ¿Por qué? Porque no una sola iglesia, porque un solo pastor no puede impactar a todo tipo de personas. Cada quien tiene su esencia, su carácter, su personalidad, y así lo usa Dios para alcanzar a alguien que yo no puedo alcanzar. Y en esos años sentía mucha angustia por Tecate y lloraba. Y un día recuerdo que sentí una angustia tan honda adentro de mi corazón que grité en mi carro. Iba solo de noche, se miraban las lucecitas ahí del centro de Tecate, y yo decía: Dios, la ciudad. Y le dije a Dios: le quiero gritar a Tecate que Jesús es el Señor. ¿Cómo le puedo gritar a todos, Señor? Dame una trompeta, le dije, para pararme aquí en este cerro y gritarle. Si yo la tuviera, Dios, yo le gritaría a todo Tecate que tú eres el Señor, que Cristo es la respuesta, que eres el mismo ayer y por todos los siglos. Y lloré y lloré, y dame esa trompeta. No pasaron muchos días y me invitan a comprar tiempo en Cable Más. Estaban abriendo dentro de todos los canales de Cable Más un canal cristiano, y ahí pues hicieron una junta para varios pastores, principalmente para que pudieran comprar tiempo, pudieran pagar, porque hay que pagar el tiempo, por supuesto, como en radio, como en televisión. Todo es inversión en el reino de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Allá está la paga de todo lo que has invertido, hermano, gózate. Todo lo que has invertido, tal vez se nos olvidó a nosotros, pero a Dios no. Gózate. Y yo recuerdo pues que sí fui a la junta, y ahí estuve. Yo no me imaginaba que esa iba a ser mi trompeta, hermano. Que Dios me escuchó, que yo le pedí una trompeta al Señor.